2019, que fue el primer año donde México bajó, que no fue la pandemia, fue en el 2019, México entra en una recesión con una caída del 0.2% en un año en donde Estados Unidos crece el 2.5%. En el 2020 tenemos una baja en México del 8.2%, que fue el año de la pandemia, pero Estados Unidos solo decae su economía 2.2%. Entonces, si nosotros hacemos esta comparativa de crecimiento real, PIB real, esto es importante, es PIB real, no PIB nominal. Estamos descontando la inflación del crecimiento y esta es la manera en la que se debe presentar el PIB de un país para efectos de comparación y para realmente decir crecí. Si nos vamos a un PIB nominal, pues podríamos decir que Venezuela es uno de los países que más crecimiento están teniendo, claro, porque traes una inflación del 200%. Tenemos que sacar el PIB real porque eso es lo que realmente crece el país, no por incrementos inflacionarios en las utilidades de las empresas y en el agregado económico. Lo cual recurre a que México, y ahorita vamos a ver la deuda, se haya tenido que endeudar en el 2024 por 2 billones de pesos, porque traes un déficit de 5% del PIB. Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 14ª temporada. Comenzamos. Buenas noches amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 180, Análisis Financiero de México, parte 2, con un gran invitado, ¿no, Héctor? Así es, Juan, la verdad es que muy contentos de tener nuevamente a Rodrigo Coutinho, ya es prácticamente parte del equipo de Grow Together MX, porque es de nuestros speakers favoritos y además de los más taquilleros y de los que traen un contenido valiosísimo para todos los que estamos en este camino de hacer FIRE, de poder, pues digamos, retirarnos de manera temprana en nuestra vida, de poder hacer patrimonio. Y pues digamos, Juan, pues siempre hay un montón de preguntas y Rodrigo es de los que nos ayuda a responderlas, inclusive hasta después de 2-3 semanas ahí lo ve respondiendo. Y el día de hoy muy contento de poder tener al buen Rodrigo Coutinho en este episodio 180 de nuestra temporada número 14. Bienvenido, Rod. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y un tema interesantísimo, una actualización. Justamente hace un año estábamos analizando el pasado y posible futuro de México y hoy estamos aquí incluso para ver algunas de las predicciones que hicimos, si se cumplieron o no. ¿Cómo ven? Está buenísimo, Rodrigo. Yo creo que hoy vamos a ver un panorama pues, más amplio de lo que vimos en el episodio anterior. Y bueno, pues sabemos que mucho de la gente que te está esperando, pues está ansiosa de esto. Sin embargo, seguramente también hay gente que no necesariamente conoce del todo a Rodrigo, entonces déjenme lo presento. Rodrigo Coutinho es licenciado en finanzas por Texas A&M University en los Estados Unidos. Tiene estudios de posgrado en materia financiera y bursátil en la Universidad de Yale. Actualmente es empresario, escritor e impulsor de la cultura bursátil y ha trabajado en Estados Unidos y América Latina. Ha dado cientos de conferencias con cientos de personas sobre finanzas personales e inversión en bolsa. Ha escrito 3 libros, Investor Coach, Money Coach, Business Coach, y viene un último, el Trader Coach, ¿no? Entonces, Rodrigo, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo. Gracias. Pues, bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Vamos a tener o tratar de tener pocas interrupciones a lo largo de ella para poder dejar las preguntas al final, porque si estuvieron en la primera parte hace un año, esto es una bomba de información y les prometo que ahí les va otra. Entonces, voy a tratar de irme relativamente rápido en los muchos temas que quiero tocar y al final, pues vayan tomando notas para que podamos también pues platicar un poquito de cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Aquí lo que yo les quiero decir es que tienes que evaluar por qué estás hoy aquí. Esta conferencia estimo que va a durar un poco arriba de 1 hora y la verdad es que hay muchas cosas que podrías estar haciendo hoy en lugar de estar aquí. Ahora sí que lo que yo consideraría, si yo fuera tú, es el evaluar por qué estoy aquí. Y considero que tomar decisiones, y sobre todo la mayoría de los que están hoy presentes son inversionistas independientes, debería ser la respuesta.
Hoy vas a ver los números de cómo está un país del mundo, de más de 250 países, vamos a evaluar a uno solo, en donde probablemente tienes lana, probablemente tienes inversiones, probablemente tienes bonos, ahorro, ya seas inversionista en renta variable o en renta fija. Y pues yo diría que si vas a desperdiciar una hora de tu valiosa vida, que sea para poder tomar decisiones con números concretos, ¿no? Eso es lo que yo creo que deberías estar evaluando. Ahora, el año pasado justamente terminó la conferencia diciendo, o yo diciendo que íbamos a tener aquí algunas predicciones, ¿no? Fueron las predicciones que realizamos en octubre del año pasado, que algunas ya se cumplieron. 3 de ellas yo considero que ya se cumplieron, faltarían 2. Estas predicciones la verdad es que no eran buenas, yo esperaba que no se cumplieran, digo, porque amo a México y considero que es un gran país con muchísimo potencial. Sin embargo, 3 podríamos decir que lamentablemente sí se cumplieron. La baja de calificación crediticia, la pérdida del grado de inversión no se cumplió. La verdad es que todavía no creo que se cumpla y dijimos que son predicciones al 2030. Voy a hablar más adelante de esto. El gobierno ya empezó a condenar a las calificadoras. Eso también lo estaré mostrando, pero ya se empezó a enojar el gobierno porque ya las calificadoras ya están dando el aviso de que probablemente México va a perder el grado de inversión si es que el gobierno sigue realizando o sigue caminando de la manera en la que está actuando. La inflación dijimos que se iba a mantener alta y persistente y es correcto, no han logrado bajar a la inflación, incluso los últimos datos de inflación son alcistas. Dijimos que se iba a depreciar el tipo de cambio, hace un año estaba entre 16 y 17 pesos, llegó hasta casi 21 y eventualmente explicamos el porqué y vamos hoy también a revisar lo de las tasas de interés. Y el visado a la Unión Europea no se dio. Se va a dar a partir de enero la ETA para Europa, ya vas a tener que requerir un permiso, pero sí se dio el visado de Canadá y algunos otros países podrían empezar a aplicar visas conforme mexicanos empiecen a buscar otras latitudes, ¿no? Pero bueno, estaremos hablando de estas predicciones y qué tanto se cumplieron o no más adelante. Ahora, ustedes me están pidiendo evaluar de más de 250 países del mundo a uno en particular. Aquí no lo estamos haciendo con el afán de atacar, no lo estamos haciendo desde el punto de vista de revisar partidos políticos, ni somos políticos, aquí somos financieros, somos economistas. Y creo que estamos como financieros capacitados para poder hacer un análisis correcto de cómo se encuentra un país. Antes de entrar a todos los datos y demás, quiero mencionar varias cosas. La verdad es que yo considero a todos los políticos latinoamericanos en una escala que, si se acuerdan, el año pasado la pusimos entre malos y muy malos. Quiero actualizar la escala. Yo creo que los políticos latinoamericanos van en una escala entre malos y hasta perversos, ¿no? Ya vimos lo que el dictador Nicolás Maduro hizo hace unos días en Venezuela y realmente yo sí creo que hay políticos en América Latina que sí tienen cierta perversidad, saben que actúan mal y aún así lo hacen. ¿Por qué quiero dejar esto bien claro? Porque yo no soy de X partido, ni vengo a apoyar a uno, jamás yo dedicaría mi vida, es más, no dedicaría ni una hora a ir a un meeting para apoyar a mi político favorito, porque yo creo que todos van en una escala de malos, hasta ahora podríamos actualizarlo a perversos. Yo me considero, y esto es también algo que si no me conoces deberías pues saber de mí, yo me considero un financiero y un economista libertario. Yo creo en el libre mercado y yo creo que la única manera de sacar de la pobreza a un país, a su población y generar un desarrollo económico sustentable es entender que la iniciativa privada es la que mantiene a todo el ecosistema. Este diagrama, que lo actualicé un poco, pero lo presenté el año pasado, es ahora sí que mi cabeza como procesa la información. Para mí el gobierno es un mantenido. Para mí los gobernantes son empleados al servicio público de la población que los contrata y les paga un sueldo. Pero lo interesante es entender de dónde sale todo el gasto público, y todo el gasto público sale de la iniciativa privada. O sea, realmente los únicos que aportan en una economía de libre mercado
en un país en donde emprender, reabrir empresas es legal, ¿no? Pues es la iniciativa privada, es aquella persona que un día se levanta con un sueño de poner desde un puesto de tacos hasta una gran empresa. Y esa iniciativa privada, llámese un médico, llámese alguien que presta servicios profesionales y demás, es la que va a pagar a los trabajadores, es la que genera empleo con las utilidades que generan las empresas y es la que paga impuestos. Incluso los mismos trabajadores, los impuestos que pagan son retenciones que les hacen las mismas empresas que vienen de parte de las utilidades de las empresas y eventualmente estos impuestos son los que se van al gobierno y del gobierno es de donde van a salir los salarios de todo burócrata, todo el pago de servicios públicos y los programas sociales. Ahora, ¿qué estamos viendo en muchos países del mundo y en México lo estamos viendo especialmente este año? Pues que los gobiernos tienden a gastar más de lo que generan de impuestos, entonces hay otra fuente de fondeo que es la deuda, ¿no? Y estaré platicando un poco de cómo está la deuda de México y cómo ha venido creciendo la deuda de México, sobre todo en meses recientes. 2024 ha sido un año terrible para eso. Yo soy libertario, creo en el libre mercado. Creo en bajos impuestos, especialmente bajos impuestos para la iniciativa privada. Creo en normativas simples, o sea, en una desregularización, una regularización que permita una sana competencia económica. Creo en la propiedad privada y en la defensa de la propiedad privada y las inversiones. En el libre comercio internacional y en un pequeño gobierno simplemente para administrar lo menos que se pueda e impartir una justicia equitativa. Y valga la redundancia, justa, ¿no? Entonces, con eso me estás conociendo a mí. Yo creo y entiendo, y además juro por ello, porque es algo demostrable, que los países con más libertad económica, o sea, los países que creen en esto que yo creo, en los países que llamamos libertarios, que de hecho no hay ningún país 100% libertario, pero sí los que tienden a impulsar políticas más libres, son los que tienen los PIB per cápita más altos, son los que tienen menores tasas de pobreza, son los que tienen más movilidad social en su población, son en donde la movilidad social se da por mérito, no por compadre, no por amistades, sino porque realmente mi desarrollo me permite sacarme a mí y a mi familia adelante y generar una movilidad social eventualmente positiva, y eso nos lleva a una prosperidad general, ¿no? Mejor esperanza de vida, una mejor calificación en el índice de desarrollo humano, más niveles más altos de educación y demás. Esto no es debatible. Vaya, no te puedes poner a debatir con alguien si es verdad o no es verdad. Simplemente analizas en el índice de libertad económica cómo califica cada país, que se da una calificación de 0 a 100, y los países que califican mejor en estos rubros pues son los que estoy poniendo en pantalla, y si se dan cuenta son de los países más desarrollados del mundo y además son de los países que cumplen con los criterios que estoy demostrando aquí. ¿Por qué menciono esto? Y algunos puntos van a ser repetitivos con la primera parte un año antes, porque un año después vamos a ver que México ya cayó un poco, ya bajó al puesto número 68 a nivel mundial, y le bajaron un poco la calificación que tenía dentro de todos estos puntos que se evalúan para determinar la libertad económica que un país nos ofrece. El año pasado, y esta fue la toma de lo que vimos, México se encontraba en 61 a nivel mundial, considerado moderadamente libre. Hoy México se encuentra en lugar 68, caímos 7 lugares en este país, en tan solo 12 meses, ¿no? Se han perdido algunos de los principales puntos que México ha perdido, son sobre todo en corrupción, en justicia, en derechos de propiedad. Ahí es donde se ha visto un poquito más adversa la situación a como estábamos antes. Pero antes de aportar datos, yo también quiero decir que el que solo critica y no propone, pues realmente no aporta. Entonces, me gustaría decir qué es lo que yo como financiero, como persona que estudia las finanzas desde el punto de vista bursátil y a las economías para saber hacia dónde mover nuestros capitales, yo quiero proponer, quiero decir qué veo mal y qué es lo que está deteniendo el muy bajo crecimiento económico que está teniendo el país
y en general también otros países que no están cumpliendo con implementar políticas libertarias, que no están cumpliendo con entender que la economía prospera cuando hacemos los procesos correctos para permitir que la iniciativa privada pueda generar empleo, pueda crecer, mayores utilidades, más impuestos, todos nos beneficiamos. ¿Qué estoy viendo? Y esto para poderlo demostrar y poder evaluar los diferentes puntos y especialmente los puntos en los que yo estoy capacitado para hablar, que son los puntos financiero-económicos y empresariales, voy a hacer una comparativa contra el estado de Texas. O sea, si yo fuera a emprender y evalúo ciertos criterios para decidir voy a abrir un negocio en México o en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, porque en Estados Unidos cambian mucho las normativas de acuerdo a cada estado, pero escogí Texas porque pues además es colindante con estados de Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León. Hay que evaluar varios aspectos que yo creo que si mejoraran podríamos empezar a buscar el desarrollo de México como país. México tiene una población de 131 millones de habitantes. Hace algunos meses, y ustedes estuvieron aquí presentes en el lanzamiento de uno de mis últimos libros, que fue Business Coach, en donde hablamos de cómo crear negocios, cómo abrir un negocio, sea cual sea, en México. Y déjenme decirles que para hacer ese libro, que es prácticamente la primera guía instructivo de cómo hacer negocios en México, nos tuvimos que poner todo el equipo a analizar qué es lo fácil, qué es lo difícil, qué es lo barato y qué es lo caro para emprender en el país. Y creo que lo más complicado, y por eso quiero ponerlo como el punto que veo como más difícil para emprender, es generar empleo. ¿Por qué? Porque es extremadamente caro. ¿Cómo que extremadamente caro? Mira, déjame antes de darte los datos económicos, decirte una cifra muy triste del país. Un país con 131 millones de habitantes y con una población económicamente activa de más de 62 millones de habitantes, solo tiene 22 millones de nóminas en el IMSS. O sea, de 130 millones de personas, solo 22 millones de personas tienen empleo formal. ¿Quieren otra cifra muy dura? Solamente hay 600,000 nóminas arriba de 27,000 pesos mensuales, que son aproximadamente 4 salarios mínimos. O sea, menos de 1 millón de esos 22 millones están arriba de 25,000 pesos mensuales, 27,000 pesos mensuales. ¿De dónde viene uno de los grandes problemas de México? Y los que son aquí emprendedores o empresarios o los que alguna vez han creado un puesto de trabajo, o sea, creo que lo van a entender y me gustaría ver comentarios de ustedes. Es extremadamente caro. Fíjense, el costo laboral para el 2030, porque este gobierno ha subido mucho los costos laborales, especialmente porque subió las afores al 15%, el salario neto para quien tú quieres contratar por 20,000 pesos, te cuesta a la empresa, el costo laboral implícito total es de 30,888, que genera un 54% adicional a lo que el trabajador está recibiendo. Entre IMSS, Infonavit, Afores, ISNs, ISRs y demás, todas las prestaciones obligatorias hacen que el costo laboral se vaya a 54%. México tiene uno de los costos laborales más caros del mundo. Pocos países, y solo son algunos países europeos, tienen costos laborales más elevados. También de aquí viene, yo poniéndome del lado también del que percibe un salario, a veces nos quejamos, ¿no? Es que los salarios son bajos. Pues mira, visto de otra manera, si tú no tuvieras todo el costo laboral implícito, tú podrías ganar 31,000 pesos. O sea, realmente es extremadamente caro. Y si lo comparáramos con el estado de Texas, porque quiero hacer una comparación muy real, si tú te cruzas la frontera a Texas, el costo laboral es solo de 19.38% para un salario neto igual que en este caso serían $1,000. Un salario neto de $1,000 que se convierte en un bruto de 1,086 porque allá tú contratas a salario bruto y es algo que yo a los empresarios les recomiendo hacer, contratar a salario bruto como en la mayoría de los países para que también el trabajador se dé cuenta cuando le suben los impuestos y se vaya contra el gobierno y no contra el empresario, que eventualmente termine absorbiendo el costo. Pero fíjense, salario bruto, 1,086, solo genera obligaciones, contribuciones patronales de $106. O sea, el costo total en el estado de Texas es de $1,193,
traes un costo laboral adicional de 19% por el salario que estás dando. Para los que se han preguntado por qué en Estados Unidos la gente gana mucho, en parte viene también porque le quitan menos. Y a veces decimos, sí, es que todo esto, ¿no? Ahí es donde algunos llegan a defender, porque yo esta conferencia como la que estoy dando, la he dado en cantidad de instituciones privadas y gubernamentales. Y me ha tocado gente que me dice, claro, pues es que eso lo paga la empresa. No, discúlpame, te lo descuentan a ti. Porque todo eso podría ser algo adicional que tú podrías obtener. Y esa es la razón por la que tienes un salario bajo, ¿no? Y esa también es la razón por la que subir los salarios en México es complicado. Y también, ojo, eso desincentiva la generación de empleo, eso desincentiva la inversión extranjera hacia el país y también eso nos lleva a que solo existan 22 millones de puestos de trabajo y una informalidad de más del 50%. Y fíjense, hay unos datos adicionales que, por ejemplo, ahí Alita está comentando en el chat, y a eso hay que sumarle todavía aguinaldos, hay que sumarle PTUs, hay que sumar privas vacacionales, hay que sumar, en verdad, señores, el costo laboral es muy caro. Ahí les va otro, el costo eléctrico. Me fui a 2,000 kilowatts hora, que es más o menos lo que consumiría un local en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, que pues, tienes que tener por lo menos un mini split, un aire acondicionado para recibir a tus clientes. En un costo mensual de 2,000 kilowatts hora en Estados Unidos te está costando 3,800 pesos mensuales a 10 centavos de dólar por kilowatt hora. Eso mismo en México se te va a 4.20 pesos por kilowatt hora, 8,400 pesos. Y aquí es donde tenemos otro problema. Gobierno grande. El gobierno controla a la CFE y es prácticamente un monopolio. Mientras no tengamos empresas privadas eléctricas, mientras no sea como en otros países donde tú escoges a tu empresa generadora de electricidad, vas a seguir teniendo un monopolio con un costo eléctrico elevadísimo que eventualmente golpea terriblemente las utilidades de las empresas. Ahí les va otro, las tasas de impuestos. Estados Unidos tiene una tasa federal de 21% ISR para empresas. México tienes un 30% de impuesto federal, aunado a la cantidad de impuestos adicionales. Por ejemplo, el estado de Texas tiene 0 impuesto local. En México los impuestos, sobre todo de ISNs, hay estados que ya se los están llevando al 4% sobre los brutos de los trabajadores. Facilidad para hacer negocios, el doing business, que por cierto ya no está tan actualizado. Texas y Estados Unidos es el número 6 del mundo, el país número 6 de facilidad, calificado como qué tan fácil es hacer negocios. México es el 60 a nivel mundial. Créditos. En Estados Unidos, conseguir créditos para empezar un negocio, entre el 4 y 13% es la tasa de interés. La tasa promedio anda entre el 5 y 6,5% aproximadamente. En México te reto a conseguir un crédito PYME abajo del 10%. Es más, te reto ahorita a conseguir un crédito PYME abajo del 18% masiva CAT. No lo vas a conseguir. Es extremadamente caro iniciar negocios en México porque los tienes que iniciar con capital propio. Una de las cosas que ustedes saben que yo he vivido muchos años en los Estados Unidos, y una de las cosas que cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, que fue a los 17 años, me impresionó más, es que varios chavos me decían, quiero hacer un negocio y voy a ir al banco a pedirle el dinero. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, estoy haciendo el plan de negocio, allá le llaman business plan. Me dice, estoy haciendo mi business plan para presentárselo al banquero o a mi banquero para que me dé el dinero para abrir mi negocio. Eso para mí fue como un shock cultural enorme. Ya parece que en México vas a llegar a Banamex con la señorita de Banamex, que además siempre están enojados, después de hacer 3 horas de cola con tu ticket como salchichonería, y le vas a decir, te vengo a presentar mi plan de negocios para que me des dinero y emprender. Claro que no. En México las empresas no reciben créditos pymes hasta el segundo año porque te piden 2 años de declaraciones anuales. Entonces, ¿cómo diablos voy a iniciar y a crecer un negocio si no va a ser hasta el segundo año y después de haber presentado mi segunda declaración anual, que me van a dar un crédito y además me van a terminar dando un crédito con un CAT arriba del 15-18% anual, que difícilmente una empresa logra generar utilidades al 18-20% anual
para poder pagar tan solo los intereses del crédito. Esa es otra de las cosas que en verdad son muy complicadas. Seguridad, criminalidad, corrupción, datos de Transparencia Internacional. Pues Estados Unidos está en lugar 24 de 180. México está en lugar 126 de 180. Y aquí pues no son cosas que yo pueda decir con ciencia cierta, pero todos sabemos que pues hay gastos adicionales, no facturables, no implícitos, que todo negocio tiene, llámese desde el robo hormiga hasta cosas de criminalidad mucho más elevadas, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar todos estos datos, ¿no? Por ejemplo, tiempos de apertura de negocios. En Estados Unidos es de 3 a 7 días, abres tu LLC por internet y te entregan cuenta de banco, te entregan número para pago de impuestos empresariales y demás. 3, 7 días todo por internet. En México tienes que hacer trámites de notarios, tienes que hacer citas en el SAT, trámites presenciales, luego tienes que ir a los trámites obrero-patronales para registro patronal en el IMSS y demás. En verdad es extremadamente complejo, se necesita simplicidad de trámites, menos burocracia, libertad económica. Fíjense, un tema que pues otro, ¿no? O sea, los costos en México para usar servicios públicos. En Estados Unidos, no sé si sabían, pero la TUA de uso de aeropuertos está topada al 450. Es el famoso Passenger Facility Charge, que es lo que en México se conoce como la tarifa de uso aeroportuario. El aeropuerto de la Ciudad de México anda ya en los 574 pesos por utilizarlo. Cada que vuelas tienes que pagar, te lo agregan, lo tienes que pagar como un costo adicional sobre la tarifa aérea. En Estados Unidos son 86 pesos, $4.50. Ahora, ¿esto por qué es relevante? Porque, señores, más allá del irte a Cancún, a la playa y que digas, bueno, eso es para la gente que viajar para el sector empresarial es importantísimo. La conectividad, el hecho de que puedas mandar a alguien a cerrar un negocio fácilmente de ciudades a ciudades. Los aeropuertos en México son precarios y además los costos son muy elevados. Y eso estamos hablando de viajes nacionales. En viajes internacionales, el aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los más caros del mundo, ¿no? Entonces, nada más observen esto, 564% más el costo de uso del aeropuerto de la Ciudad de México contra el uso del aeropuerto de Houston, ¿no? Porque estamos analizando a Estados Unidos y además está topado a nivel nacional por la Agencia Federal de Aviación. Todos estos datos, pues yo creo que nos llevan a entender que lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí paso nuevamente. ¿Por qué te los estoy mostrando? Porque es lo que realmente no permite que México detone. Entonces, el día que veamos a un gobernante en sus campañas o candidato a ser gobernante diciendo, yo voy a hacer que sea más fácil contratar, yo voy a hacer que sea más económico el emprender, más barata la luz, menores impuestos empresariales, voy a hacer todo lo posible para subir en el índice de facilidad de hacer negocios, voy a hacer que las empresas tengan créditos pymes más baratos, voy a hacer que la corrupción, criminalidad, seguridad para el sector empresarial sea mucho más ameno, voy a defender a las empresas ante estos eventos, voy a hacer que los trámites sean más sencillos, que no tengas que ir a 80 lugares, que con un trámite único puedas abrir una empresa, obtener todo tipo de registros. El IMSS, que es una de las cosas más complicadas en México, lo voy a actualizar. Vaya, con que actualicen su página web dan un paso adelante, ¿no? Yo creo que ese es el día que vamos a ver que realmente empezamos a ver un crecimiento empresarial. Y vámonos a los datos, porque ahora sí, ya propuse, pero ahora voy a criticar. Ahora vamos a evaluar cómo está el desempeño en México para que de ahí puedas tomar decisiones eventualmente hacia dónde mover tu dinero, hacia dónde mover tus inversiones. Y bueno, estamos en una conferencia en donde, como les comentaba, la mayoría son inversionistas independientes y nosotros sabemos que si tenemos una cuenta de inversión en una casa de bolsa, nosotros podemos comprar ETFs de México, de Japón, de Australia, de Estados Unidos y saber hacia dónde mover nuestro dinero. Entonces te invito a que abras tu mente, ¿no? Financiera para que eventualmente estos números te caigan a la toma de decisiones para tu patrimonio. Y creo que el que más nos debe importar como inversionistas es cómo le fue a la bolsa, ¿no?
cómo le fue a la bolsa. Y recuerden que ya estamos cerrando, ¿no? De hecho, esta plática pues es de cierre de sexenio. ¿Cómo le fue a la Bolsa de México? Pues es el peor de los 5 sexenios. Ha sido el peor desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores. Con Cedillo la bolsa subió 145% medido por el IPC. Con Fox, que es el mejor desempeño, la Bolsa de México creció 208%. Con Calderón se tuvo un crecimiento del 102%. Peña Nieto dio 21.73%. Con López Obrador, la bolsa solo crece 5% desde de julio 2018, las elecciones al día de hoy. Son los datos más recientes a actuales. Si lo quisiéramos ver en la gráfica, porque pues los números no mienten, ahí tenemos el crecimiento de la Bolsa de México en los últimos 30 años. Aquí está seccionado por periodo presidencial: Cedillo, Fox, Calderón, Peña, y aquí tenemos López Obrador con un crecimiento de la bolsa de solo 5%. ¿Por qué es interesante ver el crecimiento de la bolsa? Porque ahí es donde vamos a ver realmente la confianza de los inversionistas hacia invertir o no en un país. Eventualmente la bolsa tiende a capitalizarse, a sobrevalorarse, y tiende a llegar capital hacia las acciones y a la bolsa de un país cuando hay confianza por parte de la comunidad de inversionistas a nivel mundial. Acuérdense que a la bolsa puede prácticamente entrar capital de cualquier persona, país del mundo, e incluso de los mismos mexicanos. Algo que yo he visto en años recientes es que muchos mexicanos que tienen cuentas de inversión en casas de bolsa están optando, o te das cuenta que optan más por invertir en otros países que en la misma Bolsa Mexicana de Valores. Y yo creo que esto pues nos habla de cuál es la perspectiva desde el punto de vista de los inversionistas hacia dónde me voy a llevar mi dinero. Ahora, no le estoy dando mi voto político, le estoy dando mi voto de confianza con mi patrimonio a un determinado país, ¿no? Entonces, no sé si lo podemos observar desde ese punto, pues interesante. Esta es un zoom a cómo se ha movido la bolsa. Hubo una baja muy importante en las elecciones y la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Eso fue en el año 2018. Fue un año donde la Bolsa de México bajó más de 15%. Es justamente el que estamos señalando aquí. Luego tuvimos la pandemia, que realmente la pandemia se recuperó muy rápido. Sí hubo una baja adicional en la bolsa y en las bolsas del mundo por la pandemia, pero como todos sabemos, las bolsas del mundo se recuperaron en periodos de 4 o 5 meses, tal fue el caso de México, y luego nuevamente tuvimos otra baja hace 3 meses con las elecciones que nuevamente golpearon a la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, aquí está pues prácticamente esta línea azul donde estamos ahorita y donde estábamos antes, y es el crecimiento de solo 5% que se ha dado en lo que va de este periodo presidencial. Ahora, algunos dirían, bueno, pues es que la pandemia, y es que, a ver, si lo comparamos contra el crecimiento de otras bolsas, la bolsa de Estados Unidos creció 99.49% en el mismo periodo, y pues estamos hablando que es 20 veces más que la Bolsa de México con un 5.18. Si lo dividimos anual, pues México trae un 1% de crecimiento anual contra más de 10% anual, 15% anual promedio en el mismo periodo de la Bolsa de Estados Unidos. Y si lo viéramos contra otras bolsas del mundo, incluso hasta con algunas latinoamericanas, Brasil creció 68% en el mismo periodo, Canadá subió 43%, y India, que a mí me gusta mucho comparar a India con México. Creo que si vamos a compararnos, pues nos tenemos que comparar con alguien que cumpla más o menos con las mismas similitudes. Hace un año les dije que yo considero que la India es pues prácticamente muy similar a México para Asia. Podríamos llamarle como el México de Asia. Es un país que viene de una pobreza muy elevada. Es un país que ha hecho muchas cosas para sacar a la gente de la pobreza. Es un país manufacturero. Es un país que tiene muchas industrias similares a las mexicanas. Y la bolsa de India creció 123% en el mismo periodo. Entonces, tenemos aquí la comparativa, ahora sí, en moneda local de las diferentes bolsas del mundo. Aquí está la bolsa de India, 123, la bolsa de Estados Unidos, 99, con datos plasmados
a través de los sistemas de información bursátiles. Ahora, podríamos convertirlo a dólares, ¿sí? Y hacer un comparativo a dólares y con dividendos incluidos. Esto, alguien que sea más avanzado en cuanto a términos bursátiles diría, bueno, para comparar peras con peras, vamos a verlo todo a dólares, vamos a dolarizarlos, rendimientos a dólares y vamos a incluir dividendos. Entonces, se me hace ahora sí que lo más preciso que te puedo ofrecer para hacer una comparación de rendimientos bursátiles. Y pues fíjense que es muy interesante, pero en el mismo periodo Argentina sube 152%, Estados Unidos con dividendos incluidos se va a 120%, y México con dividendos incluidos dolarizados se va a 21%, España 33%, Canadá 58%, la India 76%, o sea que incluso quitando el efecto moneda local, hablando dólares con dólares, como una moneda de intercambio equitativa para efectos de comparación, tenemos un rezago en la bolsa mexicana o en los activos bursátiles mexicanos como tal. PIB, hablemos del PIB, la economía de México, ya ahora sí que podríamos tener los números a finales. Bloomberg, que es uno de los mejores sistemas financieros y demás más reconocidos, ya nos está dando, aunque estimado, porque todavía 2024 está estimado a los 6 meses, México tuvo, estos son los 6 años del periodo presidencial, inició 2019 con una recesión que realmente inició el 1 de diciembre del 2018. México tuvo su primera caída del 2019, principalmente por muchas circunstancias de incertidumbre que se generaron, también por la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México que le golpeó 2 puntos porcentuales al PIB del país. 2020 se genera una baja del 8% de PIB real, fuentes INEGI y Bloomberg, y luego viene una recuperación de 4.7, 3.9, 3.2, y se está estimando 2024 con un cierre de 1.4% de crecimiento, aunque también tenemos que entender que 2021 y 2022 y parte del 23 son una recuperación del PIB de los primeros 2 años. Entonces, si nosotros sumamos y dividimos, Bloomberg nos da ya el promedio de crecimiento real del PIB y es de 0.8% promedio. Y aquí tenemos una cita que da Bloomberg que dice que el promedio de crecimiento económico durante el sexenio ha sido de 0.8% y es considerado como el más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid, que es 1988, con 0.8% anual promedio. Ahí es donde podríamos decir, bueno, pero es que hubo una pandemia. Bueno, vamos a compararlo. Aquí lo importante es ver cómo le fue a otras economías. Si nosotros nos comparamos contra Estados Unidos, aquí la fuente es el gobierno de los Estados Unidos comparado contra los mismos datos que vimos del INEGI en México. 2019, que fue el primer año donde México bajó, que no fue la pandemia, fue en el 2019, México entra en una recesión con una caída del 0.2% en un año en donde Estados Unidos crece el 2.5%. En el 2020 tenemos una baja en México del 8.2%, que fue el año de la pandemia, pero Estados Unidos solo decae su economía 2.2%. Entonces, si nosotros hacemos esta comparativa de crecimiento real, PIB real, esto es importante, es PIB real, no PIB nominal. Estamos descontando la inflación del crecimiento y esta es la manera en la que se debe presentar el PIB de un país para efectos de comparación y para realmente decir crecí. Si nos vamos a un PIB nominal, pues podríamos decir que Venezuela es uno de los países que más crecimiento están teniendo, claro, porque traes una inflación del 200%. Tenemos que sacar el PIB real porque eso es lo que realmente crece el país, no por incrementos inflacionarios en las utilidades de las empresas y en el agregado económico. Si nos vamos a PIB real y hacemos algunas comparaciones, pues aquí está el PIB real de México de crecimiento acumulado gráficamente en los últimos años.
tenemos un crecimiento acumulado del 4.29. No son datos completos porque todavía faltaría estimarlo, pero podríamos decir que realmente la economía de México creció más o menos como un 4 o 5%. Tal vez podríamos llegar hasta un 6% de crecimiento en 6 años, que pues es el 0.8% que estamos viendo en promedio, pero aquí ya lo estamos viendo gráficamente y se lo estamos pidiendo a un sistema profesional financiero económico que no lo compare. La economía, por ejemplo, de Estados Unidos en el mismo periodo real creció 12.29%. Y la economía de la India creció 17.39%, que de hecho los países emergentes como México deberían estar teniendo crecimientos reales mucho más elevados porque es más fácil crecer para una economía emergente, una economía que todavía está en desarrollo contra un país desarrollado en donde los rendimientos deberían ser mucho más bajos por el desarrollo y el tamaño que ya tienen. No es lo mismo para México, que es una economía de 1.4, 1.5 trillones de dólares, que la economía de Estados Unidos ya va a 27 trillones. Entonces, crecer de 27 trillones, 12%, pues recibe mucho más mérito que crecer de 1.44%, ¿no? Que realmente se tomó a 1.2. Aquí tenemos el crecimiento de México con fuentes del INEGI de los últimos 24 años, desde el año 2000. Tenemos aquí la crisis del .com, que es una crisis que se generó un poco en Estados Unidos. México la manejó bastante bien. 2008, la crisis inmobiliaria, que fue la gran recesión mundial, y la pandemia. Y también tenemos aquí el año del cambio de gobierno y la cancelación del aeropuerto que golpeó 2019. El único presidente que ha tenido periodos positivos en todo su sexenio de los últimos ha sido Peña Nieto, que no pasó por ninguno de declive. En el actual tenemos 2 de declive, Calderón tuvo 1 y Fox tuvo 1, aunque muy pequeño en cuanto a crecimiento real de la economía. Inflación, que es uno de los temas que más me preocupan. En verdad, la inflación me preocupa muchísimo para México. Es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado porque siento que ya no la están pudiendo controlar. Hay una inflación acumulada a lo largo de estos años de 32.94% en el periodo que estamos estudiando. Nuevamente son fuentes del INEGI. Y la verdad es que creo que de los datos que más me están preocupando ahorita respecto al país que me pidieron analizarles, porque hay más de 250 en el mundo y estamos analizando a uno en particular, podríamos decir que es la inflación. Estamos teniendo el periodo inflacionario más alto de los últimos 20 años. México tuvo periodos de inflación muy altos en los años 80, principios de los 90, que fueron muy controlados una vez que la moneda migró hacia un modelo de libre flotación, que el Banco Central logró su autonomía y demás. Y ahora estamos viendo estas tasas elevadas de inflación en donde llegamos hasta casi 9% en el año 2022. Varias razones son las que están generando inflación. Pero recuerden que la inflación, y esto es algo de lo que platicamos el año pasado, la inflación se controla subiendo las tasas de interés. Otra de las cosas que me preocupan mucho para México, y creo que es lo que probablemente a futuro va a llevar a la pérdida del grado de inversión, es el aumento descontrolado de las tasas de interés. México hoy, y se los dije el año pasado, y además se sigue manteniendo, tiene la tasa de interés más alta del mundo con grado de inversión. Sigue siendo el país al que si le prestas te paga más a nivel mundial que esté calificado con grado de inversión BBB, el cual está muy cercano a poder o en riesgo de poderlo perder en los próximos años. Las tasas de interés tan elevadas están generando hasta cierto punto que la deuda del país se vuelva mucho más costosa, que ahorita lo vamos a ver dentro del marco de deuda del país, pero también están reduciendo la productividad. Y las tasas de interés, para los que no están muy familiarizados con el tema de renta fija, es lo que hoy, por ejemplo, te está pagando CETES. Mucha gente está muy contenta. Es que CETES ahora te paga el 10% o el 11%. Si tú le prestas al gobierno, te pagan el 11% anual. Y así ya llevamos casi 3 años. Eso a mí no me pone contento y tampoco debería ponerte contento a ti. Creo que es algo demasiado adverso para el país.
El hecho de que te estén pagando a ti el 11% por el dinero que le prestas al gobierno nos habla, uno, de que el gobierno está teniendo que endeudarse, que los déficits, que ahorita vamos a ver también presupuestarios, están ahí y además están creciendo. También habla de que el dinero que te están dando viene de impuestos y el hecho de que te paguen mucho, habla de que la deuda que está contrayendo el gobierno es muy cara. Se está destinando mucho de tus impuestos al pago de intereses a todo aquel que compra CETES o cualquier otro tipo de bono. Mantener esas tasas tan elevadas por mucho tiempo hace que la gente que invierte, y me refiero a la gente que invierte en proyectos reales y tangibles, sobre todo los emprendedores, por ejemplo, se desincentiven para emprender. Ejemplo, si tú eres un empresario constructor y haces un edificio, inviertes X número de millones de pesos para generar vivienda y tú calculas tu utilidad en un 30-35% a lo largo de los 2 o 3 años que te va a tomar llevar a cabo esta obra de construcción y que eventualmente para ti es un negocio, y después lo comparas contra la tasa libre de riesgo, que es prácticamente, oye, ¿y si mejor lo pongo en CETES? En lugar de construir, en lugar de emprender, en lugar de tomar riesgos, contratar empleados, en lugar de estar dialogando con permisos de construcción, gobierno, IMSS, Infonavit, Afores y demás. En lugar de todo este dolor de cabeza por el que pasan los empresarios, ¿por qué no mejor le presto mi dinero al gobierno? Y ahí es donde las tasas de interés elevadas, y cualquier economista, sobre todo economistas libertarios, te lo va a afirmar, hacen que los emprendedores se vuelvan flojos. La gente que tiene dinero se siente cómoda, recibe una tasa de interés módica y dejan de emprender. Sobre todo se afecta mucho el sector vivienda, la construcción de casas, departamentos y demás, que eventualmente genera más inflación por una escasez de desarrollo y lo estamos viendo ya en muchas ciudades del país. Ahora, otra cosa que generan las tasas de interés elevadas es una apreciación del tipo de cambio. Una de las cosas que dije hace un año es que esto del superpeso era más ficticio que nada. El superpeso, y está dicho, vaya, porque hace un año lo expliqué muy bien, no iba a durar. Y no iba a durar, ¿por qué? Porque entre varias razones, la más importante de todas es que la tasa de interés incentiva al mantener pesos e incluso al llevarse pesos hacia el bono mexicano. Entonces, cuando tú eres prestamista, cuando tú estás en renta fija a nivel mundial, lo que vas a estar haciendo es ver qué país te paga más y además está bien calificado. Al día de hoy México está bien calificado porque tiene un grado de inversión en su bono y su tasa de interés es la más elevada a nivel mundial dentro de esa categoría. Eso hace que llegue mucho dinero, pero no llega dinero de inversión, llega dinero al bono, llega dinero al peso, fortaleces el peso y esa fue la razón del superpeso. Ahora, lo interesante aquí, se los dejo a todos a reflexión, es que el tipo de cambio ya no está fortalecido. Vaya, se cumplió la predicción, el tipo de cambio subió hasta 21, ahorita está en 19.30, pero las tasas de interés no las han bajado. Una vez que bajas la tasa de interés, pierdes el spread contra otras tasas de interés, que traducción, pierdes la competitividad que da tu tasa de interés, y entonces vas a tener una salida de capitales inminente. Incluso muchos mexicanos van a decir, oye, prefiero tener mis bonos en bonos del tesoro o eurobonos que me dan más solidez en la divisa, que tienen cierta tasa de interés contra la tasa de interés de México, y entonces empezamos a ver una salida del tipo de cambio. Por eso yo les dije que el superpeso realmente no tenía nada de super, era una simple apreciación por la subida de tasas de interés. Y aquí tenemos la gráfica histórica de la cotización mexicana. El peso mexicano, como la mayoría de las monedas latinoamericanas, tiende a depreciar, es natural por la diferencia de inflación que tienes contra la moneda dura o la moneda sólida, que en este caso es el dólar. El peso siempre, pregúntaselo a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo y a todas tus generaciones, el peso siempre va a devaluarse o más bien depreciarse contra el dólar y el dólar siempre va a apreciar
hasta que no se cierre el spread inflacionario. Si nosotros vemos aquí la gráfica de los últimos 30 y tantos años, pues venimos de 3, 4, 5, 10, 15, 20, y esta apreciación temporal que se dio fue por la elevada tasa de interés, que si comparamos este mismo periodo con tasas de interés, es el periodo más alto de tasas de interés en los últimos 25 años. Entonces, elevas tanto la tasa, generas incentivos, ahora sí que seduces a que la gente tenga pesos, lo fortaleces, pero cuando bajas la tasa se va a depreciar. Pero te repito, me preocupa mucho que el tipo de cambio no sea depreciado lo que debería depreciarse una vez que bajen la tasa de interés. Vamos a ver algo mayor. Ahora, las tasas de interés van a bajar, eso es definitivo. Pero ¿dónde debería estar el tipo de cambio hoy en día? Este fue un estudio que hicimos la semana pasada. Igual y hay gente que está aquí que me acompañó en este estudio porque lo hicimos en una sesión académica hace justamente una semana. Y el valor teórico con un cálculo inflacionario de comparación entre la divisa del dólar y pesos en el mismo periodo, nos dice que el valor teórico, y esto es algo muy matemático que cualquier economista puede sacarte, debería estar en 21.56 en este momento. Septiembre 2024, deberíamos tener un tipo de cambio de 21.56. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 6 años ha habido un diferencial de inflación acumulada entre Estados Unidos y México de 13.47. Entonces, si tú le sumas este 13.47 a la cotización de hace 6 años, te da, y esto es algo matemático, no me lo inventé yo, vaya, así se saca el valor teórico de una divisa, debería estar en 21.56. ¿Qué es lo que lo sostiene ahorita a los 19 todavía, donde todavía está? Pues es justamente el incentivo de la tasa de interés que eventualmente se va a cerrar. Riesgo latente, nuevamente, y es una de las, digamos, predicciones que no se han cumplido rumbo al 2030. Sigo creyendo que México va a perder la calificación crediticia, dadas las circunstancias económico y sobre todo fiscales que el gobierno está teniendo. Varias de las calificadoras e incluso economistas de renombre han también expresado su preocupación ante esto. México aquí está con calificación BBB y en la lista mundial ya está muy cerca de caer a prácticamente donde está Colombia y hacia abajo, que son países que no ostentan el grado de inversión. Aquí están notas, vaya, de los últimos días. Fíjense, esta es del 17 de septiembre, o sea, es una nota de ayer. Esta de aquí es una nota del 12 de septiembre, esta de acá es una nota de agosto. México se enfrenta a un riesgo real de perder su grado de inversión. Reformas encaminan a México a perder el grado de inversión, alertan. Pérdida de grado de inversión costaría hasta 74,000 millones de pesos adicionales en pagos de intereses. Es algo latente, y es algo latente que le pasó a Brasil en el año 2015. Brasil, que es pues uno de los BRICS, una de las grandes economías, de hecho es una economía más grande que México, en el año 2015 perdió su grado de inversión. Y es justamente el periodo que estoy señalando en esa gráfica. El real, que se encontraba en 2.20 reales aproximadamente, una vez que se dio la pérdida del grado de inversión en el 2015, se fue hasta casi 4 reales por dólar. Hoy la moneda está mucho más depreciada, ya está llegando casi a los 6 reales por dólar. Y bueno, en gran manera fue por la pérdida del grado de inversión, además de que no han logrado recuperarlo, y la verdad es que difícilmente lo van a recuperar porque siguen incumpliendo con lo que las calificadoras te requieren para poder garantizar una nota positiva. Otro dato interesante que vale la pena también señalar es el agregado monetario al peso mexicano. Esto es lo que algunos, y no es la mejor forma de decirlo, pero es lo que algunos dirían, es la impresión de billetes, ¿no? Seguramente habían escuchado, no, es que los países imprimen billetes. Pues sí, la verdad es que los países
tienen políticas expansivas, imprimen billetes, generan un agregado monetario que si tú incrementas la oferta circulante de divisa a cómo está creciendo la economía es algo positivo. El problema es cuando agregas más billetes de lo que la economía está creciendo, porque entonces es cuando generas inflación. Es lo que le generó inflación a Venezuela, es lo que le generó muchísima inflación a Argentina y a cualquier otro país que cae en esto. México, en este periodo analizado, ha incrementado la cantidad de circulante, que es el famoso M2 en la economía, por un total de 65%. Si lo comparáramos contra cuánto ha impreso de billetes, que no es la forma correcta de decirlo, pero si lo dijéramos así, Estados Unidos o Europa, o sea, el euro, el dólar y el peso mexicano hoy tiene 65% más de pesos en circulación. Estados Unidos tiene $46 más en circulación y Europa tiene 29% más de billetes en circulación. Entonces, si vamos a criticar que Estados Unidos imprime billetes, pues también tendríamos que criticar cómo otros países lo hacen, incrementan su cono, su agregado, y México lo ha hecho en exceso contra las monedas dólar, euro, y eso nos lleva, desde el punto de vista economía, finanzas, a entender que pudiera haber y seguir una inflación persistente, además de una depreciación del tipo de cambio. Déficit presupuestario es el más alto de los últimos años. 2024 fue y ha sido bastante adverso. Esto, por cierto, viene directamente de la Secretaría de Hacienda. 5% de déficit del PIB es uno de los grandes retos del próximo gobierno. Reducir el déficit que está dejando el anterior gobierno o el gobierno saliente. Es el déficit más elevado de los últimos 25 años. Ahora, para los que no son economistas, ¿qué es déficit? Pues es justamente lo que te enseñé en el diagrama inicial. Cuando un gobierno no la libra con los impuestos que cobra, pues tiene que recurrir a deuda. El presupuesto de México, que el año pasado lo analizamos, del 2024, me hubiera encantado traerles para analizar el del 2025, pero todavía no está disponible. Sería bueno analizar el presupuesto 2025 una vez que lo liberen, pero el presupuesto de 2024 fue abismal. 9 billones de pesos con ingresos tributarios de solo 7, ingresos reales que no vienen por paraestatales de como entre 5.5 y 6, lo cual recurre a que México, y ahorita vamos a ver la deuda, se haya tenido que endeudar en el 2024 por 2 billones de pesos, porque traes un déficit de 5% del PIB, que aquí la Secretaría de Hacienda está estimando que va a ser del 2.5 en el 2025, lo cual se me hace hasta cierto punto ilógico estimarlo cuando ni siquiera has presentado el presupuesto, ni te lo han autorizado, ni sabes qué es lo que el gobierno y el nuevo gobierno te va a pedir, ¿no? La verdad es que está difícil. Y fíjense que una de las alertas que las calificadoras le están dando a México es justamente esa: o bajas el déficit o te voy a quitar el grado de inversión. Es prácticamente ahora sí que la amenaza que le han dado, y por eso el secretario de Hacienda, que por cierto repite, se ha expresado mucho a favor de que sí, yo voy a reducir el déficit, pero la verdad es que no está tanto en Hacienda, está mucho en el gasto público y hacia dónde se está yendo. Eso nos lleva a la deuda. La deuda ya asciende a 16 billones de pesos, siendo el 2024 el mayor año de incremento de deuda en la historia del país, con casi 2 billones de pesos presupuestados, que ni siquiera es ejercido real, tal vez termine siendo mayor, porque pues apenas tenemos cifras hasta el segundo semestre del año concretas, pero es muy factible que tenga un endeudamiento superior, lo que ya lleva a la deuda a los 16 billones, y sí ha aumentado,
porque la información de deuda es pública. En el sexenio de Fox se tenía una deuda de 1.7 billones, Calderón la subió, todos la han subido, vaya, te digo que todos los políticos van de malos hasta muy malos. Calderón la subió a 5.2, con Peña subió a 10 y con López Obrador vamos en 16 billones, todos han aumentado la deuda, así que si alguno de estos o cualquier otro dice, no, pues son datos públicos, es información disponible que cualquier persona puede revisar. Y aquí está, pues incluso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el incremento de la deuda contra PIB de los últimos años. Esto es de la deuda contra PIB y esto es de la deuda nominal en pesos. Ahora sí que cuánto debo en pesos reales y que tengo que pagar eventualmente, ¿no? Ahora, no nada más es el incremento de la deuda, es el incremento de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque las tasas de interés antes, cuando estaban al 3, 4 y 5, pues hacían que esta deuda se pagara al 3, 4, 5, 6% anual. La deuda actual, por ejemplo, casi toda la deuda que se está emitiendo en el 2024 se está pagando 3 veces más cara a un promedio de entre 10 y 11% anual. Entonces, no nada más estás incrementando la deuda, estás incrementando el costo de la deuda y todos son datos públicos de las mismas secretarías de Hacienda. Mientras la tasa de interés siga elevada, vamos a tener el costo de lo que debemos elevado. Pero aquí ya estamos en una encrucijada, ¿no? Y aquí es donde yo le preguntaría a cada uno de ustedes, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? Bajamos la tasa de interés, se deprecia el peso. Sube el dólar. Bajas la tasa de interés, la inflación se dispara. Y la inflación no la han podido detener. Razón por la que también dicen que no han podido bajar la tasa de interés. Entonces estás en una verdadera encrucijada. Mantienes las tasas altas, pagas mucha deuda. Mantienes las tasas altas, desincentivas el crecimiento del país. Haces los créditos caros, la gente que tiene dinero prefiere ahorrar que invertir. Bajas la tasa de interés, se deprecia la moneda. Bajas la tasa de interés, subes la inflación. Incrementas la oferta de créditos, creas una economía expansiva, estás en una encrucijada. Y gran parte de la encrucijada viene por el incremento del gasto público, que se ha sostenido con deuda con mayores tasas de interés. Está bien difícil, la verdad es que es una situación complicada en la que el próximo gobierno va a tener que, pues, corregir ciertas cosas que el gobierno anterior la tuvo más fácil. O sea, si yo llegara a una conclusión de dificultad, el gobierno saliente la tuvo más fácil que el gobierno entrante. Porque también las circunstancias de México, sobre todo la liquidez de México, la deuda era menor, las tasas de interés eran más bajas, la inflación era más baja, el crecimiento era mayor. O sea, ahora te encuentras ante una circunstancia un poquito más complicada que eleva la complejidad de la administración pública y de lograr lo que todos queremos, que haya crecimiento del pastel para poder repartir más y mejor, ¿no? Un dato importante y muy positivo, si lo vemos en datos duros, la pobreza disminuyó. Y es algo que el gobierno ha presumido mucho, es algo que pues sí eventualmente hay que aplaudir. Hay una reducción de la pobreza. El 36% de la población actualmente se encuentra en pobreza, son 46.8 millones de personas. Salieron de la pobreza de acuerdo a las normas de medición que actualmente lleva el Coneval, que probablemente desaparece ya el Coneval. 5.4 millones de personas salieron de la pobreza. Sin embargo, también hay que entender muy bien de dónde salieron y es de los programas de transferencia, que es lo que ha ayudado a que estas cifras se reduzcan. Gran parte del incremento del presupuesto son los 646 mil millones de pesos que hoy se están dispersando a través de 14.4 millones de personas que están recibiendo programas de transferencia. Muy importante que le llamemos a estos programas sociales programas de transferencia. ¿Por qué? Porque el gobierno actual cambió el sistema y digo, no tengo que entrar mucho en razón de esto.
y además nada más lo quiero ver desde el punto financiero económico, cambió la modalidad en la que el apoyo le está llegando a las personas más necesitadas, a quienes sí necesitamos apoyar y sacar de la pobreza. Aquí el detalle es que, pues es gran parte de lo que ha presionado el que este dinero se esté desviando hacia este tipo de programas de transferencia contra programas o proyectos de inversión, infraestructura, desarrollo que den crecimiento sostenible y eventualmente saquen de la pobreza a la gente por crecimiento económico y no por dependencia económica. Yo soy libertario y por eso empecé explicándote lo que yo soy. Y yo creo que los países libertarios son los que realmente sacan de la pobreza a la gente. Vaya, es que es demostrable que los países que hacen bien las cosas desde el punto de vista de apoyar al sistema empresarial, a la iniciativa privada, crear libertad económica, gobiernos pequeños y todo lo que mencioné, tienen menores tasas de pobreza. Los programas de transferencia desde el punto de vista libertario, ¿qué es lo que hacen? Y esto está bien documentado en muchísima literatura económica, crean una dependencia económica. O sea, no está comprobado que haya un enfoque productivo. O sea, ¿a qué me refiero? No está comprobado que la gente con eso va a emprender, va a invertir, Tienes un enfoque de dependencia económica que si bien es necesario el apoyo, si bien es necesaria la reducción de la pobreza, no siempre, como decimos aquí en Estados Unidos, aventar dinero por el helicóptero es la forma para hacerlo. Estados Unidos hizo programas de transferencias durante la pandemia. Yo no sé si sabían, pero a todos los estadounidenses les llegaron 3 depósitos a sus cuentas de banco para salir de la pandemia. Depósitos de más de $1,000 cada uno. O sea, estamos diciendo que cada persona en Estados Unidos recibió depositado en su cuenta más de $3,000 en el periodo de la pandemia. Y eso le causó inflación, le causó incremento de M2 al gobierno y demás. Y eso que solo fue temporal por unos meses. Gobiernos europeos también han estudiado muy bien lo que un sistema de transferencia genera a largo plazo. Y aquí la pregunta desde el punto de vista financiero económico es ver qué tan sostenible es, sobre todo cuando tienes un déficit, y qué tanto impacto estás teniendo en sacar a la gente de una pobreza desde una estructura de construcción de empresas, emprendimiento, educación y demás. Hoy en México, educación tiene menos presupuesto que bienestar. Entonces, estás enfocándote más en sacar a corto plazo adelante en sus necesidades a personas que en ayudarlos a pescar, ¿no? Como mucho, o de otra forma, mucha gente dice, el famoso prefiero enseñarle a pescar que darle pescado a la gente. Yo no estoy en contra de estos programas porque he estudiado muy bien los modelos europeos de libertarios, he estudiado muy bien los modelos de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Dinamarca, en donde tienes impuestos muy bajos hacia el sistema empresarial, muchísimo empuje al emprendimiento, muchísimo apoyo al sistema productivo y aún así a la gente que realmente tiene una amplia necesidad la apoyas. Y tienes tasas de impuestos, tasas fiscales más elevadas hacia el que no emprende y no produce. Castigas al flojo beneficiando al emprendedor y a la vez premias al necesitado. Otra de las cosas que no me gustan de los sistemas de transferencia que como se están haciendo en México es que tienes una cobertura amplia y necesaria. Yo conozco a gente de clase media alta e incluso a gente de muy alto poder adquisitivo que va y cobran sus programas, sobre todo la tarjeta de adultos mayores. Ahí sí yo no estoy de acuerdo en que en gente que no demuestre una amplia necesidad
esté tomando provecho de un sistema de transferencia que está siendo, y puedo hoy, me atrevo a decir, está siendo financiado con deuda. Porque mientras tengas un déficit en un presupuesto, estás utilizando deuda para financiar programas de transferencia. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues también nos lleva a inflación. Otro de los efectos negativos de los programas de transferencia es un impulso a los precios, ya que incrementas el consumo. Literal, la gente conforme recibe el dinero va y se lo gasta en un Oxxo, se lo gasta, o aunque sea en un medicamento, pero van y se lo gastan. Eso se agrega a la economía y tienes un agregado de más o menos de 60,000 millones de pesos mensuales de agregado económico que eventualmente genera inflación. Estos programas, pues también fue lo que en parte llevó a Venezuela a los problemas de inflación que hoy tiene. La tarjeta de la patria, el famoso carnet de la patria, es muy similar al sistema de transferencia de México. Tienes una tarjeta en donde te están depositando, allá les llaman bonos, y esos bonos, cada que le llegan a la gente, pues generas un agregado económico que deprecia más a la moneda y genera más inflación. Que en México se ha controlado, no sabemos si a futuro tenga esto, que es la sostenibilidad. Así que hay que tener muchísimo cuidado con los programas de transferencia para ir llevando a futuro el hecho de que sean sostenibles y no nos vayan a lastimar. Para cerrar y entrar a una sección de preguntas y respuestas, predicciones al 2030, pues mantengo las mismas, la verdad es que no las cambio. Creo que viene la baja de calificación crediticia, la pérdida del grado de inversión en el bono mexicano. Como son predicciones al 2030, es muy probable que sea dentro de este próximo sexenio. Veo complicado el hecho de que no sea así, aún así lo estaremos evaluando en los próximos años. El gobierno condena a las calificadoras, ya se cumplió esa predicción, pero va a seguir, y sobre todo una vez que se pierda el grado de inversión, ahora sí que el tratar de defenderse los va a llevar a decir: malditas calificadoras, nos quitaron el grado de inversión y eso depreció a la moneda y es culpa de las calificadoras. Lo hicieron los brasileños, lo hicieron los argentinos, lo hicieron los venezolanos. Todo gobierno que pierde el grado de inversión no acepta la culpa, porque las calificadoras te califican de acuerdo a criterios que son universales. Ellos te dicen qué tienes que hacer para tener el grado de inversión y generar certidumbre de pago. Los gobiernos que no cumplen caen en la pérdida del grado de inversión porque incrementas el riesgo de default, de impago. Entonces, ahí es donde empieza la condena a las calificadoras. Alta inflación persistente. Dudo que puedan reducir la inflación mientras siga habiendo este agregado, ya te dije las causas, mientras siga estando, mientras se sigan generando estos factores que te mencioné, la inflación va a seguir persistente. Vas a tener, y más si bajan las tasas de interés, va a haber todavía más inflación. Va a haber una eventual depreciación del tipo de cambio. Acuérdate, el tipo de cambio real debería estar en 21.56. Y creo que viene el visado a la Unión Europea, como a muchos países de América Latina les han hecho aplicarles visas para ir a Europa. Ya lo aplicó Canadá y probablemente más países empiecen a generar los famosos visados, ¿no? Entonces, eso habla también de una pérdida de confianza o de certidumbre. Entonces, lo estaremos evaluando. Por lo menos ya tenemos aquí algunas predicciones que, déjenme decir, me gustaría que ninguna de estas se cumpliera y las 3 que ya se cumplieron se reviertan, porque pues hasta cierto punto México es un gran país y yo creo que todos los que estamos aquí amamos a México y a América Latina, así que ojalá sirva esto para poder corregir caminos, poder hacer las cosas bien, impulsar el crecimiento y que todo esto se revierta y estas predicciones jamás se cumplan en ningún país del mundo. ¿De acuerdo? Pues vámonos a una sección de preguntas y respuestas. ¿Qué hacer con tu lana desde el punto de vista de inversiones? Todos aquí yo creo que tienen cuentas de inversión, son inversionistas independientes.
tienen portafolios indizados, invierten en diferentes países del mundo. Me gustaría preguntarles qué porcentaje de tu portafolio incluye a México. ¿Piensas incrementar tu exposición a México? ¿Piensas reducir tu exposición a México desde el punto de inversión renta variable? Y lo mismo desde el punto renta fija. ¿Te convence el bono mexicano, llámese los CETES? ¿O has pensado en migrar hacia bonos en dólares o bonos en euros, bonos que reduzcan el porcentaje de exposición de ahorro renta fija que tienes hacia México? Así que adelante, Juan y Héctor, estuvo interesante, no sé ustedes cómo lo ven. Sí, un panorama que mucha gente, Rodrigo, está diciendo, pues huyamos de México, ya no invirtamos en México. No, hay que trabajar por México, Juan. Entonces, justo esa iba a ser una de mis preguntas, porque veo que hay muchos comentarios de saquemos la inversión de México y hagamos, mandemos todo a otras bolsas o otras herramientas fuera del país. ¿Cuál sería tu comentario? No, yo creo en la sana diversificación. Ni todo a Estados Unidos, ni todo a Europa, ni todo a Australia, ni todo a China. Hay que tener por salud patrimonial, vaya, por darle salud a tu familia, tienes que tener una diversificación geográfica. Yo aquí di una buena conferencia acerca de inversiones indizadas y siempre he sostenido a lo largo de años, porque además con ustedes llevo años que me invitan como conferencista, siempre he mantenido la importancia de la diversificación geográfica. Eso te permite que nunca vaya a llegar una crisis a la India y todo tu dinero está en la India y te afectes en un 100% de tu patrimonio, ¿no? Hay que estar bien diversificados. Así como los estadounidenses no invierten todo en Estados Unidos y los australianos no invierten todo en Australia, pues yo creo que tampoco por salud patrimonial los mexicanos deberían invertir todo en México. Sí, digo, hay diversos comentarios, pero bueno, ahí está la recomendación de Rodrigo. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, hace sentido lo que te iba a decir ahorita que Rodrigo lo comentó, es que Rodri ya nos ha dicho, diversificación, dosificación, son las dos reglas básicas de inversión. Entonces, obviamente, creo que el poder generar este balance primero en la estrategia personal de inversión es clave para que justo haya salud en tu patrimonio. Y la otra, Rod, creo que cuando un país en problema, pues creo que lo que nos toca un poco a los inversionistas también es seguir dando apoyo a la iniciativa privada. Obviamente con análisis y lo que hemos conversado en sesiones anteriores, estudiar muy bien el tipo de negocio, cómo está creciendo, cuáles son sus números en términos de su P&L y un buen análisis, pero creo que México también requiere que los inversionistas de cierta manera y con esta estrategia de diversificación sigamos apoyando a la economía mexicana, ¿no? ¿Quieres apoyar a tu país? Desde mi punto de vista, la mejor forma de apoyar a tu país es emprende. Tus inversiones las puedes diversificar a diferentes partes del mundo, me refiero a casas de bolsa, tus inversiones como inversionista independiente. Pero la mejor forma que tú desde la trinchera en tu país puedes hacer para realmente darle el impulso económico estructural que se requiere es emprende. Pon un negocio, abre un negocio, lee business coach, y pon un negocio que genere empleo, que pague impuestos, y que saque a la gente de la pobreza. El emprendimiento, el fomento a la iniciativa privada, eso es lo que tenemos que hacer. Y por favor, vota por políticos que apoyen a la iniciativa privada. Porque si te vas a ir a la trinchera de generar empleo, pues también tenemos que irnos o hacer amigos con los que apoyan esa visión de generación empresarial como única fuente de desarrollo. Completamente. Hay un par de preguntas, Rodrigo, interesantes. Una tiene que ver pues con algo que tiene algunos años que ha venido pues, poniéndose, ¿no? Nos pregunta ahí Víctor Robledo, ante esta posible crisis, ¿cómo deberías invertir en Bitcoin? Bueno, hace poco tuvimos aquí una plática de Bitcoin buenísima, si no me equivoco fue en abril. La verdad creo que es una de las que más me han gustado. Pues Bitcoin ha demostrado ser un buen refugio de valor. Es obviamente un instrumento pues con cierta volatilidad,
pero históricamente lo único que nos ha demostrado es que se está consolidando como un refugio de valor tangible, que si bien no debemos tener exposiciones altas a él, ya es muy sabido que muchas instituciones, bancos, gobiernos y familias a nivel mundial, así como en el pasado tenían un poco de su patrimonio en oro como refugio de valor, ahora lo están empezando a tener en este activo refugio de valor que se llama Bitcoin, ¿no? Entonces, pues ya veremos a futuro. Yo creo que no tenerlo es peligroso, como tener mucho de él también es peligroso, así como no invertir en bolsa es peligroso, como invertir extremadamente todo tu patrimonio en una sola acción es riesgoso. Yo creo que una sana diversificación entre refugios de valor, bienes raíces, activos patrimoniales, índices y demás, pues te da una tranquilidad patrimonial. Y así como el oro históricamente nos ha demostrado que sube, la bolsa nos ha demostrado históricamente que sube, hasta el día de hoy, en sus 15 años de existencia, ese activo refugio de valor que se denomina Bitcoin también nos ha demostrado que históricamente pues solo ha tendido a subir, ¿no? Sí, sin duda es una buena opción considerar, pero otra vez, como dices, diversificando y dosificando, ¿no? Por ahí hay otra pregunta, ¿no, Héctor? Sí, Juan, la verdad es que acá les acabo de poner, perdón, que les puse también, ahorita Rodrigo comentó, quieres apoyar a tu país, es importante invertir, por ahí les puse la liga para poder obtener tu libro de Business Coach a través de Amazon, que por ahí cuando ha habido ahí las salidas de estas primicias de los libros de Rodrigo, pues han sido récord de ventas en Amazon. Y bien, Juan, sí, por acá me encontraba una pregunta, déjame ver si, porque ya han venido varias. Nos decía Jesús Ramírez, déjame ver, aquí está, mira, déjame la pongo. Hola Rodrigo, la baja de tasas de interés de la Fed en Estados Unidos realizó hoy por medio punto porcentual. ¿Cómo crees que impacta esto a México o de plano es irrelevante? Sí, sí impacta a México porque eso va a fomentar que México baje su tasa de interés para tratar de mantener el spread. Y eso, pues, si baja la tasa México, vamos a ver el incremento de inflación y la depreciación de la moneda. Por eso, si se dieron cuenta hoy que bajó la tasa de interés, la moneda subió un poco. Estaba en 19 y se fue hasta casi 19.40 inmediatamente y estuvo muy volátil. Así que, ¿qué les puedo decir? Todo movimiento tiene un impacto y ahorita el gobierno está en una encrucijada por estas circunstancias que vimos. Ahora sí que no sabemos hacia dónde movernos. Buenísimo, buenísimo, Rod. Muchas gracias. Hay una pregunta más de Carlos Maldonado. Rodrigo, ¿cómo crees que impacten estos asuntos en el tema de nearshoring? Pues es que habrá que entender si realmente México ha sabido aprovechar el nearshoring. Me da mucho miedo y ya es otro tema que además no estoy tan calificado para poder hablar de él, que es la reforma judicial. Aquí estás hablando con alguien especialista en finanzas y en economía, tal vez algunos abogados podrían darnos más una, pues, un impacto del nuevo sistema judicial que México va a tener, pero desde el punto de vista de una violación al Tratado de Libre Comercio en donde se pudiera llegar a cancelar o renegociar bajo diferentes términos, porque además viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio en los próximos meses, si estas circunstancias judiciales, ¿no? Las ven como adversas los inversionistas del mundo, no van a querer o van a reducir sus inversiones y con ello menos se va a materializar el nearshoring. A mí me duele mucho, pero México ha perdido muchísima oportunidad de capitalizar lo que el nearshoring pudo haber sido. Se los dije hace un año, China cometió muchos errores, ese gobierno la regó y México la pudo haber capitalizado de una manera increíble. El año pasado hablábamos de la planta de Tesla que decíamos, bueno, no ha llegado ni un peso y al día de hoy ni ha llegado ni un peso y tal vez ni va a llegar. Y otras plantas también han dicho, bueno, tal vez la pienso, déjame ver.
Y a veces dicen, es por la selección de Estados Unidos. No, vaya, no creo que sean las elecciones de Estados Unidos. Lo que pasa es que no lo quieren decir, pero podrían empezar a ver un poquito de incertidumbre que dicen, ¿sabes qué? Creo que no me conviene, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Incluso el mismo Milei nos ha estado tratando de querer robar inversiones, ¿no? Que por cierto es un presidente con cierta política libertaria. Se le ha pasado por el mundo fomentando las inversiones hacia Argentina y vaya que ha detonado sobre todo la inversión en la bolsa argentina y demás. Entonces no vaya a ser que otros países se pongan las pilas y le roben a México la posible oportunidad que alguna vez tuvo de capitalizar el nearshoring. Pues sí, gran pues expectativa yo podría decir, porque al final pues las decisiones no se han tomado de manera adecuada para aprovechar todo ese tema del nearshoring. ¿Alguna otra, Juan, que ves por ahí que valga ahí conectar con los puntos que estamos tratando con Rodrigo? Sí, que estaba buscándola, pero se me perdió, pero tenía que ver con, alguien nos preguntaba, Rodrigo, oye, entonces mejor tomo mi inversión en CETES y me la llevo a lo inmobiliario, o qué. CETES no es una inversión. Échense la plática de renta fija que tuvimos también. Creo que fue la última, ¿no? Buenísima. Para quien diga que CETES es una inversión, yo creo que tienen que repasar muy bien lo que es la renta fija y lo que son las inversiones reales por arriba de la inflación, históricamente probadas. No me quiero meter a ese tema, pero contestando más o menos el cómo se hizo la pregunta, pues es decisión de cada quien hacia qué país del mundo invertir y en qué país del mundo ahorrar, ¿no? ¿Qué bonos mantener? Yo creo que aquí yo lo que vengo a darte no es recomendaciones de qué hacer, sino una perspectiva financiero-económica de cómo se encuentra el país que ustedes me pidieron analizar. Y ya con esos datos, pues creo que tú podrás formar tu propio juicio de hacia dónde mover tus capitales, tanto de inversión como de ahorro. Muy bien. Mira, hay una muy buena de Said Muñoz. Tengo una empresa industrial con 10 años de trayectoria y pretendo invertir fuertemente en mejorar mis procesos. ¿Es riesgoso hacerlo con esta No, situación? pues vaya, si tu empresa es exitosa, si eres un gran emprendedor, empresario, si ves que en tu economía interna, o sea, me refiero a tu empresa, tus ventas están creciendo, tus utilidades están creciendo, si estás siendo rentable, al contrario, hazlo por favor, emprende por México, contrata más trabajadores, impulsa la economía. Ahora, si lo estás haciendo porque te está yendo mal y estás viendo cómo salir adelante y con ello te vas a endeudar o vas a invertir para tomar riesgos adicionales, ahí sí yo te diría, piénsalo bien, porque si te está ya yendo mal desde ahorita y si ahorita estás viendo una circunstancia difícil y estás viendo un panorama sombrío, pues interno en tu economía, pues temo decirte que tomar mayores riesgos no lo va a hacer o mejor, ¿no? O seguramente lo va a hacer más riesgoso. Entonces, a ver si nos contestara, ¿no? ¿Qué tan bien le está yendo a su negocio? También habría que ver el sector, la industria y demás. Sí, Muy siempre. Bien. Muy bien. Acá hay una más, déjame, la pongo. Liberarte Libros dice, ¿cómo impactaría el resultado de las elecciones de Estados Unidos en el desarrollo de la economía mexicana, ya que algunas empresas de origen chino han decidido esperar para invertir en México? Ya está casi decidido quién va a ganar en Estados Unidos. No sé si han visto las encuestas recientes, pero se están moviendo muchísimo hacia Harris. Entonces todo tiende a que pues se va a mantener la política de los demócratas. Estados Unidos va a tener a su primera presidenta y va a seguir en línea con la política que ha tenido el gobierno actual, que ha sido de muy poca intromisión, ha sido de libre mercado, no proteccionismo.
Si se movieran las encuestas y llegara a ser Trump, híjole, ahí sí México la podría pasar mal porque viene un Trump recargado. O sea, no, muchos dicen, bien, bueno, ya por lo menos ya sabemos cómo nos va a ir con él. No, es otro Trump, es como otra persona, es como una persona bipolar, ya es otro. Y viene recargado y viene malo, ¿no? O sea, en el sentido de que viene a hacer lo que no pudo en sus 4 años donde pues quedó a cumplirse a sí mismo sus objetivos. Entonces, esperemos que para México lo más razonable sería que ganara Harris. Muy bien, sensacional, Rod. Pues todavía hay algunos comentarios, sin embargo, bueno, pues el tiempo ya nos pasamos de la hora. Y bueno, pues nada, creo que hemos tenido la charla, una segunda parte de este tema de análisis financiero en México, buenísima, con datos muy interesantes para aquellos que están invirtiendo. Entremos a más análisis, entremos a darle un doble clic a cómo vamos a diversificar nuestro portafolio, a de qué manera vamos a estar dosificando nuestro patrimonio también ahí, nuestras aportaciones a nuestra estrategia de inversión. Y pues nada, creo que acá también aprovechar de que están todos estos libros que Rod nos ha compartido. Rod, te cedo la palabra para que nos compartas un poco sobre los libros que hoy están disponibles. Viene una sorpresa buenísima en noviembre que vamos a presentar en la FIL de Guadalajara. Así que no se lo pierdan, visítenos por ahí en FIL Guadalajara, va a haber algo muy, muy interesante y vamos a presentar algo que seguramente les va a gustar. Yeah. Vamos, Juan, a Guadalajara y sirve que visitamos familia, aprovechamos ahí la FIL y nos damos unas tortas ahogadas. Muy pues bien. Vayámonos para allá, entonces. A reservar el espacio. Pues muy bien, Rod, pues muchísimas gracias por poder compartir nuevamente en Grow Together MX, y como todos ustedes saben, tenemos por ahí digamos una buena práctica en que hacemos un breve resumen acerca de lo que vimos esta noche con Rodrigo Coutinho. Entonces vamos contigo, Juan. Vamos con el resumen. Y bueno, amigos, buenas noches. Nuevamente, gracias por esperar hasta acá. Recuerden darle like. Y bueno, hoy nuestro episodio número 180, el análisis financiero de México, parte 2, nos acompañó Rodrigo Coutinho con una gran charla, una gran conferencia. Y básicamente comenzó diciendo, oye, ¿y qué hablamos hace un año de esto? ¿No? Hablamos de que el gobierno condenaba a las calificadoras, de que había una alta inflación persistente, de que había una eventual depreciación del tipo de cambio entre el peso y el dólar, y que el visado de algunos países pues estaba por venir. Y prácticamente todas esas se confirmaron. Quedaron un par ahí que esperemos no se confirmen más adelante. Y después empezamos a hacer el análisis. Rodrigo nos compartió, oye, ¿y cómo se ve México, no? Y antes de entrar ahí, nos decía Rodrigo, bueno, yo soy alguien que soy creyente en el libre mercado, porque el libre mercado genera, pues, Producto Interno Bruto más alto, menores tasas de pobreza, movilidad social, prosperidad en general. Y bueno, además los gobiernos pues deberían ser nuestros empleados y deberían ayudarnos a impartir justicia educativa, equitativa, y su deuda no debería ser tan alta. Adicional, ya entrando a datos de México, bueno, pues la deuda de los gobiernos como el mexicano nos ha llevado a que México cayó del lugar número 62 al 68 en libertad económica. Nos deja todavía moderadamente libre, pero bueno, los siguientes números que nos compartió no nos ayudan tanto. Nos compartió un ejemplo muy claro de cómo era emprender en México contra emprender en Texas, ¿no? Entonces nos decía, bueno, en México, con 131 millones de personas, solo el 16% de las personas tiene un empleo formal en el IMSS. Entonces, realmente es un índice bajísimo. Y esto tiene que ver con varias cosas. El costo laboral en México es de 54% aproximadamente, mientras en Texas es el 19%. El costo eléctrico por kilowatt en México es de 4.20 pesos contra 0.10 en Texas. El ISR es 30% en México, en Texas es el 21%, en Texas o en Estados Unidos es el 21%. La facilidad para hacer negocios en México es el lugar número 60, Estados Unidos es el número 6. Los créditos para las industrias pequeñas, ¿no? o medianas en México están entre el 10 y el 30%, en Estados Unidos están entre 2 y 13%, además de que aquí nos piden años de estar operando.
La seguridad y criminalidad y corrupción, México en el lugar 126, Estados Unidos en el 24. El tiempo de apertura de un negocio en México es de 8 a 30 días, en Estados Unidos es entre 3 y 7 días. Los costos aeroportuarios que al final nos ayudan a hacer negocios, en México es 564% más caro. Luego, ya entrando a datos particulares de México, decíamos, oye, el peor índice de precios y cotizaciones de los últimos 5 sexenios, México tiene un 5.18, los precios tuvieron eran de doble o triple dígito, mientras que la bolsa en Estados Unidos creció 99%, en Brasil 68%, en la India 123%, países, digamos, que se pudieran parecer más a México. El PIB real sin inflación, ¿no? Este es de 0.8% promedio anual, es el más bajo desde Miguel de la Madrid. La inflación acumulada es un 32.94%, lo cual no nos ayuda porque pues, eso ha incrementado los precios y el costo de vida en el país. La inflación, si bien se controla incrementando las tasas de interés, también hay un riesgo importante, ya que generan una deuda que la deuda del país se vuelva más costosa, o sea, tiene sus pros y contras como todo, ¿no? La depreciación del peso, pues hoy están al cierre del sexenio en 19.3, probablemente debería en un análisis ahí financiero que nos enseñaba Rodrigo, matemático, debería estar en 21.56. Eso pues nos apresura más o nos presiona más en las inversiones. Hay un riesgo latente de perder la calificación crediticia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que es México ha aumentado el 65% de dinero circulante. Tenemos el déficit presupuestario más alto en los últimos 15 años. La deuda del país se incrementó casi 2 billones de pesos. La pobreza disminuyó, este es algo bueno, disminuyó 5.4 millones de personas. Sin embargo, fue a través de estos programas sociales de transferencia, que pues más bien no necesariamente es para toda la gente que lo necesita y no para generar riqueza, ¿no? ¿Qué predicciones agregaría Rodrigo a las que ya comentadas? Pues bueno, que va a haber una baja calificación crediticia y que seguramente más países nos van a pedir un visado para la gente que quiera viajar hacia allá. Y al final, algunas de las recomendaciones ante estos escenarios es diversifica la inversión, no solo en términos de en qué acciones inviertes, sino también en términos geográficos, dosifica tus inversiones y también la mejor forma de apoyar a tu país es emprender de una manera razonable y bajo un modelo de negocio que te ayude. Y además cerraba con, bueno, hay otros refugios de valor, además del oro y de la bolsa, como es hoy el Bitcoin. Y bueno, esta plática, la verdad es que nos dejó muchos aprendizajes, a mí me dejó muchas reflexiones en las que, bueno, vamos ahora sí que vamos a hacer esto por que nos vaya mejor a todos, porque pues no es de que agarramos las cosas y nos vamos de México, sino es vamos a buscar cómo sí hacer todo esto y cómo buscar que las cosas sucedan y funcionen mejor para todos los que estamos acá viviendo en México. Y con esto termino mi resumen. Muchísimas gracias. Perfecto. Buenísimo, Juan. Buenas noches a todos. Héctor, Juan, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y ya que tengan fechas, con mucho gusto aquí estaremos visitándolos nuevamente. Pues muchas gracias, Rodrigo. La verdad, un gran resumen también, Juan. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que decíamos, acá hay información para que puedas tomar decisiones. Tener a Rodrigo siempre en Grow Together MX es un hitazo para todos, es un ganar por todos lados, porque obviamente compartimos conocimiento, la comunidad se mantiene informada, y tú tienes oportunidad de tomar mejores decisiones en tus inversiones y en tu estrategia personal para el desarrollo de tu patrimonio y poder hacer FIRE muy pronto. Un fuerte abrazo a todos, gracias por conectarse. Nos vemos, Juan. Nos vemos, Rodrigo. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima y feliz cumpleaños, Héctor. Felicidades. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como Grow Together MX o Grow Together MX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como Grow Together MX o Grow Together MX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate.